Gloria a Dios. Buenas noches. Que la paz del Señor bendiga sus casas, sus familias. Es un honor de parte nuestra estar llegando a sus hogares. A Dios le ha placido darnos vida hoy y tenernos en su grandeza para poder estar listos para ayudarle, ministrarle, edificarle. Queremos decirle que el amor de Dios ha sido tan grande, tan hermoso, que nos ha guardado en todo este tiempo. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, el Señor nos ha librado y nos va a seguir librando, y aquellos que están en prueba, aquellos que están en momentos difíciles, también son librados, ¿verdad? Testimonios poderosos se van a levantar después de pasar pruebas tremendas, ¿verdad? Poderoso es Dios que nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Somos victoriosos. En pruebas somos victoriosos. En momentos difíciles somos victoriosos. Tocados por alguna enfermedad somos victoriosos. Bienvenidos, les bendigo en gran manera. Somos Camino Nuevo. Desde casa pastoral estamos transmitiendo para ustedes, para el mundo, para bendecirles, para restaurarles, para edificar sus vidas. El jueves antepasado, hoy 8 días, hablamos de la iniquidad. Hoy quiero que hablemos sobre las maldiciones, que son parte del juego del enemigo para abatir, para perjudicar y para hacer mucho daño a nuestra vida. Es importante en esta noche creer en el Señor Jesucristo. Es más que llenar nuestra vida de un conocimiento, más que tener una apertura de conocimiento de lo que es iniquidad, de lo que son maldiciones, del porqué, causas y todos los efectos. Más que ese conocimiento es la gloria de Dios sanando nuestra vida. Es la gloria de Dios sacando las impurezas, el pecado, la iniquidad, y sacando todo aquello que ha estado durante años en nuestra vida. Por eso hoy es importante que usted escuche con los oídos espirituales y que aprenda a ser bendecido con la palabra. Y Dios va a operar de una manera maravillosa, pero maravillosa, para bendecirlo y liberarlo. Busque Éxodo capítulo 20, versículo 5, y luego Éxodo 34, versículos 6 y 7. Vamos a hablar hoy sobre rompiendo las maldiciones. Es muy importante romper con esas cosas espirituales que nos han afectado desde antes de nacer y que nos han perseguido. Toda nuestra vida ha sido afectada, dañada. Como es un ámbito espiritual, como es un cordón espiritual, hoy tenemos que romperlo en el nombre del Señor. Éxodo capítulo 20, dice la palabra, desde el versículo 1 al 5, leo la palabra y dice: y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vuelvo a repetir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. El 6 también tiene una palabra muy hermosa: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tremenda la palabra. Antes de empezar
ahondar en el tema, quiero que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos el honor de acercarnos a ti. Y nos acercamos a través del medio que es Cristo, tu Hijo amado. Le damos honra por habernos recibido, por habernos tratado, por haber tenido a bien revelarte a nuestra vida, por tener la mejor oportunidad de nuestra vida de honrarte, de bendecirte. Le damos honra por haber protegido nuestra vida en el día de hoy. Toda esta semana, todas las batallas espirituales, todos los conflictos que nos hemos enfrentado, nos has ayudado a defendernos. Y te pedimos aún que nos defiendas, que nos guardes, que nos protejas, que nos bendigas con la palabra. Fortalece, Señor, a aquellos que están en prueba, a aquellos que están pasando momentos tensos. Ayúdalos con la palabra. Sean bendecidos y fortalecidos y sean llevados a otro nivel de gloria en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, que la enseñanza libere, que la enseñanza bendiga, que la enseñanza dé paz, que la enseñanza entre en lo profundo del espíritu del hombre en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Rompiendo maldiciones. Ese es el tema de hoy. Rompiendo maldiciones. Lo que vemos en estos pasajes de los 10 mandamientos es que hay duras advertencias, porque los mandamientos revelan el carácter de Dios. Los mandamientos revelan la santidad de Dios. Los mandamientos revelan lo grande, lo alto, lo sublime y el amor tierno y compasivo de las bendiciones y del amor del Padre a nuestras vidas. Por eso en esta preciosa noche estamos viendo rompiendo las maldiciones. Pero antes de ver de cómo las vamos a romper, dice la palabra que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen. Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen. Eso lo vemos en la palabra, en el versículo 5, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es fuerte, Dios es celoso. ¿Qué más es Dios? Es un Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, los que aborrecen al Señor serán visitados, pero no para salvación, sino para juicio. Los hijos de los hijos de los hijos de estas generaciones serán visitadas por el Padre por la iniquidad en la cual se mueven o se han movido los padres. Por eso en esta preciosa noche tenemos como padres, tenemos que aprender en qué atmósfera andamos, en qué atmósfera vivimos, en qué atmósfera tenemos en nuestro mover diario, en nuestra vida espiritual, para dónde camina, para dónde va. Tenemos que tener esa visión de padres, no solo físicos, sino también espirituales, de saber dar buena dirección a nuestros hijos, a nuestros descendientes, porque Dios va a visitar, pero para juicio. La iniquidad y el castigo de los que le aborrecen, no va a ser una misericordia, sino un juicio por el pecado de la desobediencia, ¿verdad? Por la desobediencia que los padres o los abuelos o los tatarabuelos transmitieron a la vida de nuestros padres. Por eso en estos pasajes encontramos una actitud de Dios, pero también vemos la otra cara de Dios en cuanto a de los que le aborrecen y de los que le aman. Porque en el versículo 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman. Dios muestra las dos caras: a la desobediencia, a los que le aborrecen, pero también muestra la cara a los que le aman, a los que le estiman, a los que le honran. Eso quiere decir
que cuando una persona renuncia a alguna actitud de pecado, alguna actitud de iniquidad, y honra, porque solo el hecho de tomar la decisión ya es una honra, y Dios va a bendecir a los que le honran. Dios va a bendecir y va a respaldar a los que le honran. Alabado el nombre del Señor. Por eso vamos en escala. Número 1, aprendiendo a aborrecer el mal, aborreciendo la iniquidad. Número 2, aprendiendo a amar al Señor. Y cuando lo amamos, es una estatura espiritual de amor hacia el Señor. Por eso dice, y hago misericordia a millares, es decir, miles, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 1, entonces, aborrecer la iniquidad. Número 2, amar al Señor. Y número 3, guardar los mandamientos del Señor. Por eso vemos aquí un mensaje que dice, está en mis espaldas, el que guarda mi palabra, será bendecido, prosperado en gran manera. Por eso anhela guardar la palabra. Hay un Salmos, en el Salmo 119, versículo 50, dice la palabra del Señor: tus mandamientos han sido promesas para mí. Tus mandamientos han sido promesas, han sido el cerco de tus promesas. Qué maravilla, ¿verdad? Esperamos que amemos al Señor a través de la palabra. Muy bien. Ahora, para comprender bien el rompimiento de nuestras maldiciones, tengo el gusto de leer, porque es un pasaje que a mí me llena. Redimidos de la maldición es lo que Cristo muestra en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:13. A ver, búsquelo usted en su casa. Búsquelo si tiene su Biblia. De los que apuntan, son aquellos que andan allí, ¿verdad? Que son vivos, los que apuntan son vivos. Hay algunos que no apuntan nada porque, bueno, no sé, cada quien, ¿verdad? Pero lo interesante es que aprendamos a leer la palabra y a guardarla. Capítulo 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este pasaje nos ayuda a comprender la grandeza de nuestra redención. Fuimos redimidos de la maldición. Esto nos debe traer alegría, gozo, que hubo una revelación de Dios en Cristo Jesús que nos libera de la maldición. Es verdad, hay una maldición declarada en Deuteronomio 28 por la desobediencia, por apartarnos de Dios, por alejarnos de Dios, por no honrar al Señor, por no respetar al Padre Celestial. Nuestra vida fue hundida en la iniquidad y arrastrada por la maldición. Entonces, pero ahora en Cristo encontramos el remedio, encontramos el antídoto a la maldición, el antídoto a la iniquidad, y ese antídoto se llama la redención, la compra de nuestro pecado. En Gálatas 3:13 dice de nuevo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dígalo conmigo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley, los 10 mandamientos, solo señalan el pecado. Es como un árbitro. Dice que es nuestro ayo, que la ley es nuestro ayo. Es un tutor que solo nos instruye por dónde andar, pero si obedeces. Pero si no obedeces, ¡pau!, te cae juicio. Por eso Cristo nos redimió de la desobediencia. Cristo nos hace obedientes.
Cristo nos redime del pecado, Cristo nos perdona del pecado, Cristo nos levanta. La sangre de Él nos levanta, la sangre de Él nos perdona, la sangre de Él nos libera, la sangre de Él nos libra, la sangre de Él nos sana, la sangre de Él nos lleva al cielo. Por eso es que hoy estamos leyendo en esta palabra que somos redimidos de toda maldición. Ahora, quiero decirle a usted que hay pecados que a Dios no le gustan. Hay pecados que a Dios no le agradan, no le gustan. Ningún pecado. Pero hay pecados horrendos. Hay pecados que son niveles de pecado. ¿Verdad? Que las tinieblas operaron en la vida de los hombres y los hombres fueron hundidos en la iniquidad y fueron arrastrados por las corrientes de las maldiciones y hoy viven una vida y sus hijos heredaron esas maldiciones y los tataranietos también, porque tienen un patrón, porque las maldiciones son unos patrones de vida en la vida de los padres, en la vida de nuestros abuelos y de nuestros descendientes. Bendito sea el Señor que la maldición fue redimida. Quiero que usted lea Juan 3:16. Fíjese que el Señor dice en Juan 3:16 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese creer tiene que ver con redención. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero en el 3:36 de San Juan dice que el que rehúsa creer en el Hijo tiene sobre su vida, sobre su cabeza, maldición. Tiene maldición. Y la Biblia, la palabra del Señor dice: maldito todo aquel que no amare al Señor. Eso dice la palabra. El que no amare al Señor está bajo maldición. Por eso es necesario que usted sea redimido. Es necesario que usted pase por la sangre de Cristo para que pueda ser levantado y restaurado. De esa manera hay una operación de perdón. Hay una operación de rescate. Ahora, ¿qué significa la palabra redimir? La palabra de redimir significa rescatar, significa sacar de la esclavitud, significa pagar el precio de la deuda, significa pagar el precio de la deuda. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19 y Primera de Corintios 6 versículo 19 y 20. Vamos a leer el de Corintios capítulo 6. Capítulo 6 versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. Entonces el Señor viene y lo compra. Fuimos comprados, fuimos adquiridos. Pedro dice que fuimos comprados no por precio humano, sino con la preciosa sangre del Cordero. Fuimos comprados, fuimos adquiridos por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. No fuimos adquiridos por perlas, por oro, por plata, dice Pedro. Fuimos comprados por la sangre preciosa del Cordero. Eso quiere decir que nos da la legalidad. Tiene usted que acudir a la legalidad para poder pelear. Si usted no acude a la legalidad de su liberación, de su perdón, de su
total libertad para que usted tenga poder, tenga autoridad de reclamarle al enemigo de que usted ya fue perdonado, de que usted necesitó la sangre del Cordero para poder pelear contra la acusación del enemigo. El enemigo va a querer despertar iniquidades, va a querer traer a flote palabras, acciones que el enemigo antes hizo en nuestros padres, en nuestros abuelos, y querer despertar maldiciones. Pero tengo la legalidad. ¿Qué es lo que tengo? La sangre gloriosa de Cristo. Tengo mi legalidad. Tengo una puerta cerrada. Y la puerta de la iniquidad está cerrada. La puerta de la iniquidad, de la enfermedad, la puerta de la pobreza, la puerta del fracaso, la puerta del suicidio, de la depresión, la puerta del COVID está cerrada. Puede venir el enemigo y molestarnos. Puede el enemigo enviar dardos, pero hasta ahí nomás. Porque hay poder en la sangre de Cristo que nos da la legalidad. Y esa puerta está cerrada. Y el poder de Cristo en su sangre nos da la victoria. Aleluya. Diga alguien amén. Porque estamos siendo liberados y estamos siendo bendecidos en lugares celestiales a través de nuestra legalidad. Aleluya. Hay que pelear con la legalidad. El precio de nuestra deuda la pagó el Señor en la cruz del Calvario. Diga conmigo, el precio de nuestra deuda la pagó el Señor en la cruz del Calvario. En la cruz fuimos comprados. Parece sencillo, ¿verdad? Pues sí, porque es de creer. Es de creer. Eso nos da, como creyentes, la legalidad. El creyente debe vivir y caminar en la legalidad de Dios. Debe vivir y caminar en la legalidad de Dios. Redimidos de toda maldición. Hoy somos libres, somos redimidos de toda maldición. Jesús lo llevó todo en la cruz. Jesús lo llevó todo en la cruz. Cuando usted es astuto, arrebata la palabra. Cuando usted es astuto, a usted arrebata la palabra. Así es la cosa entonces. Jesús me liberó. Claro, entonces yo vengo y lo agarro, yo lo creo, lo recibo. Y esa palabra trae revelación a mi mente y a mi corazón. Y mi cuerpo se vuelve templo. Se vuelve morada del Espíritu. Y mi espíritu sale de la esclavitud. Y ahora somos libres. Somos libres de la esclavitud. Somos libres de la maldición. Somos libres de toda herencia de pecado. Este es el tiempo de Dios para ti. Bendito el nombre de Jesús. Jesús lo hizo todo. En Efesios, la palabra de Dios, en Efesios capítulo 2, dice la palabra, versículo 14. Bendito el Señor. Pero ahora, en Cristo, estoy en el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre. Hemos sido hechos por la sangre de Cristo. Pero hay un pasaje que dice que Cristo anuló nuestras maldiciones. Que Cristo anuló nuestras maldiciones y los decretos que estaban contra mi vida. Eso está en Colosenses. Vámonos a Colosenses capítulo 2. En Colosenses. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El Señor nos da la legalidad de que Cristo murió en el Calvario y los clavos y los azotes y los tremendos golpes que recibió en su cuerpo fueron por mí, fueron para liberarme, fueron para perdonarme, fueron para sanarme, fueron para que el hombre tenga otro futuro, para que el hombre tenga otro medio de vivir. Y Cristo es el único redentor entre Dios y los hombres. No hay otro medio, es Cristo.
Por eso dice que establecido está que los hombres mueran una vez y después pasen al juicio. Pero antes les ofrece la salvación por gracia, por misericordia, para que el hombre pueda ser salvo a través de la redención en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. El punto clave es nuestra forma de creer en el Señor. Y es de creer en el Señor. El que cree en el Señor va victorioso. El que le cree al Señor. Aleluya. Vamos a ir a otro comentario acá. ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? Es una palabra que puede venir de varias maneras, pero hay dos maneras. Una, viene por la herencia genética de nuestros antepasados. Quiere decir que puede venir a través del orden genético, del ADN, físico y espiritual. De ahí viene lo que se llama la otra parte. Es que la maldición puede venir consciente o no, por los labios, por la boca, por lo que hablamos. Es importante saber hablar. Es importante tener un vocabulario sano, un corazón sano. Los que hablan y les salen palabras que maldicen, tienen grandes dificultades. Porque cuando se enojan, pueden decir palabras que pueden maldecir al esposo, a los hijos, o a la esposa, a los hijos, a los nietos. Soltar una palabra a cualquiera. ¿Qué es una maldición? Es soltar una palabra. Es soltar una palabra en enojo, en violencia. Es soltar una palabra en ira. Es soltar una palabra en ¿qué más? Una palabra en venganza. Es decir mal de alguien. Maldecir. Eso quiere decir mal. Hay gente que maldice a Dios. Hay gente que maldice a Dios. Hay gente que maldice a la nación. Hay gente que maldice a la iglesia. Hay gente que maldice al pastor. Hay gente que maldice al reino de Dios. Hay gente que maldice al barrio. Hay gente que maldice a la familia, al vecino que vive enfrente. Porque tienen una boca y un corazón perverso. Por ello tenemos que cuidarnos. Una es de lo que hablamos, consciente o no, por omisión o por comisión. Es decir, sabiéndolo. Hay veces que sabiendo, estamos maldiciendo. Porque eso significa que hay un poder en lo que hablamos. Hay un poder inmenso cuando hablamos. A veces hablamos, pero hablamos mal. Y la palabra de Dios dice que los hombres le ponen freno a las bestias del campo, y que los hombres pueden manejar naves, y que los hombres pueden manejar cualquier nave de la tierra, pero no pueden manejar la lengua. Y dice que con ella bendicen a Dios y que con ella maldicen a los hombres. Pero hoy, usted está oyendo la palabra, usted está siendo liberado, porque le está cayendo revelación a usted, porque le está cayendo una doble unción de revelación que le da a usted legalidad para vivir, que le da a usted un estilo de vida diferente. Si antes usted, de las 99.99 palabras que hablaba eran de maldición, ahora debe salir un 99.99 de palabras que exalten la gloria de Dios, que traigan honra al Padre, que bendigan a sus hijos, que bendiga la vida de su familia, que bendiga el futuro, que bendiga la vida de su negocio, que bendiga la vida de su empresa. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Leo en el libro de Efesios 4:31. Efesios 4:31. Esto está maravilloso. 4, versículo 31.
quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este pasaje nos orienta a que se nos quítese de nosotros, de vosotros, toda maledicencia, toda maldición debe salir de nuestra boca. Es grave cuando hablamos palabras torpes, groseras, que hunden la vida de las personas, que hunden a sus seres queridos. Yo no puedo decir las palabras que uno acostumbra a decir en la vida privada, pero no es necesario que yo las diga, porque yo no las tengo por qué decir. Pero hay palabras terribles, son más grandes que un edificio, terribles, y lo que contienen una dinamita que destruyeran de un solo. No destruyen de un solo, destruyen paulatinamente, van gradualmente. No, es que las palabras se las lleva el viento. No se las lleva el viento. Forman un estilo de vida, forman un estilo de vida de bendición. Aleluya. Qué bonito es ver a un padre que le dice: yo te bendigo a los hijos, Dios te bendiga a los nietos, bendecirlos, abrazarlos, darles besos, bendecirlos, porque eso da legalidad y da, ¿qué es lo que más da? Da honra, da bendición. Estamos dando, estamos sembrando. Hay padres secos, hay esposos secos, que son más secos que el desierto, porque ellos no tuvieron a los padres que los educara en esto, pero ahora estás en Cristo, y Cristo es un río, es un borbollón de agua de bendición, para que te vuelva bendecido. El Señor, estás en el lugar correcto, en el árbol correcto y en el río correcto, para que pueda fluir bendición. Fluye bendición a tus hijas y a tus hijos. Háblale bien. Alabado el nombre del Señor. Puede venir la maldición a través de las herencias. A eso le hemos titulado, ¿verdad?, las maldiciones que vienen por herencia. Que esas uno no las puede detener salvo que con la sangre de Cristo, porque vienen en nuestros genes espirituales y físicos. Allí vienen. Sin embargo, cuando usted conoce al Señor, cuando usted viene a la sangre de Cristo, cuando usted viene y es liberado, su vida es transformada. Usted necesita que el Señor visite su espíritu. Usted necesita que el Señor visite su mente y visite su vida, donde está todo colocado, en el espíritu del hombre. Usted necesita que el Señor meta su mano de gracia, cargada de misericordia, cargada de bien, cargada de aceite, cargada de trigo, cargada de gloria, cargada de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y sane, limpie, purifique, y todo corazón herido es sanado, y todo corazón lleno de baches sea liberado, allanado. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Esa mano necesitamos. Dice que estas herencias pasan de generación en generación. Voy a leer este comentario. Es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de nuestros antepasados. Estas generaciones que van afectando a nuestros hijos y nuestros nietos, dice que es la forma mediante la cual se manifiesta. ¿Qué es lo que se manifiesta? Las desviaciones que tuvieron nuestros antepasados, las desviaciones espirituales y las desviaciones físicas que recibieron en su cuerpo, es decir, las enfermedades, las tragedias en sus matrimonios, las tragedias económicas, las tragedias de depresión, cosas que ellos hicieron en nuestra vida. Se pasa de generación en generación.
Vuelvo a leer, por favor, póngale atención a esto. Si lo puede copiar, puede volverlo a escuchar, y se lo voy a escuchar ahora, para que usted lo pueda disfrutar. Es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de los antepasados. Bien, leo Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. En esto queremos ser misericordiosos. No se trata de juzgar a nuestros padres, ¿verdad? Se trata de entender que ellos se desviaron porque no tenían revelación. No tenían revelación. Si nosotros también nos apartamos, nosotros también agarramos el camino equivocado, ¿verdad? Así que por eso debemos tener mucho cuidado. Primera de Pedro 1:18. 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vea usted el versículo 18, sabiendo. Hay veces como no tenemos revelación, no lo sabemos, pero ahora ya sabemos, sabiendo en revelación que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y dice que fuimos rescatados no con oro ni con plata, ni con ninguna cosa humana. Muy bien. ¿Ha oído el dicho que dice: a mi papá también le ocurrió lo mismo que a mí, y le pasó a mi abuelo también? Esas son maldiciones. Esas son maldiciones. Lo mismo que le pasó a mi mamá. Lo ha oído, ¿verdad? O lo hemos dicho nosotros. Ese es un asunto que hay que romperlo. Creyendo lo vamos a romper. Y confesando. Esta es se le llama la ley de la herencia. ¿Qué es la ley de la herencia? Es el medio por el cual se pone en movimiento una maldición o en las áreas de la bendición. A ver, leo la herencia, porque como son dos, es la bendición y la maldición. Repito, la herencia juega en los dos lados. Es la bendición y en la maldición. Esa es la ley de la herencia. ¿Qué es la ley de la herencia? Es el medio por el cual se pone en movimiento. Es como rieles, se pone en movimiento y va avanzando. ¿Qué es lo que avanza? Avanza la maldición o puede avanzar la bendición, ¿verdad? En nuestra vida, Caín cayó en maldición. ¿Por qué? Porque asesinó. Entonces, al asesinar, ¿a quién asesinó? A su hermano Abel. Entonces, hubo una maldición de parte de Dios en la vida de él, por su pecado, y cayó en maldición. Toda su vida fue maldecido. Caín es uno de los primeros que alimenta el infierno, porque Caín nunca se arrepintió, se volvió un rebelde terrible. La misma maldición se le endureció el corazón. Y dice la palabra que Caín aborreció a su hermano, y lo aborreció porque las obras de su hermano eran justas y las de él eran pecaminosas. ¿Cómo es que tan rápido? ¿Verdad? Porque el pecado engendra maldición, y las maldiciones son tremendas. Y Caín fue en la maldición, y la maldición no se apartó de él. Lo condujo toda su vida, y sus descendientes también. Como en el caso de Noé, ¿verdad? Noé también tuvo maldiciones tremendas cuando después de salir del arca. ¿Recuerda usted que Noé tomó vino y no tuvo precaución al hablar, y dijo cosas contra, a cada uno de los hijos, pero hubo uno que lo maldijo terriblemente, y maldijo todas las generaciones a los descendientes de Cam. Los maldijo y les dijo:
Cam será esclavo y será siervo, siervo de siervo y de siervo. Terrible, ¿verdad? Dijo, va a ser esclavo toda la vida. Hay casos como el de Abraham, Isaac, Jacob, José e Israel. Toda esta es una cadena. En el caso de Abraham aprendió a mentir. Un hombre con fe, un hombre con promesa, pero tenía problemas de carácter en su vieja criatura, y entonces Abraham mentía, ¿verdad? Mintió varias veces. Y ese pecado lo heredó su hijo y también repitió lo mismo. Y luego el nieto, ¿cómo se llamaba el nieto de Abraham? Se llamaba Jacob. Y Jacob sí que era tremendo para mentir. Jacob era número 1 para mentir. O sea que el abuelo era mentiroso, el papá era mentiroso, pero él dijo, quítate. Es que era mentirosísimo. ¿Verdad? Ustedes han leído las tretas y hemos predicado algunas veces de las tretas de Jacob. ¿Por qué cree que son las tretas? Quiere decir las situaciones, la vida de Jacob, ¿verdad? Era una vida terrible, guiada por la carne. Es un creyente guiado por la carne. Por eso en esta vida tenemos una gran lucha con la carne. La carne se rebela contra el espíritu y hay una gran batalla. Alabado el nombre del Señor. Por eso tenemos que aprender a tener esta gran situación, a pelear contra esta situación espiritual que hemos tenido desde que antes de nacer. Por ejemplo, los de Can, hay una herencia de maldición que es terrible en la vida de Can. Los hijos de Can contaminaron a las naciones, y los descendientes de Can perturbaron a Sodoma y a Gomorra. Recuerda usted, ¿verdad? Llevaron, ¿qué es lo que había en Sodoma y Gomorra? Desviaciones sexuales. Y luego aparecen las hijas de Lot. Terrible. Ahí nacen los moabitas y los amonitas. Y son unas familias perversas, porque fueron engendrados en perversión. Nadie espere tener bendición andando en perversión. No. Lo que necesitamos es a Cristo. Si nuestra vida ha andado en perversión, si nuestra vida ha andado en una maldición, en iniquidades terribles, le aconsejo que vaya al Señor. No podemos estar así. No podemos vivir así. No podemos estar en dos roles. El Señor quiere que estemos en uno. El Señor quiere que estemos en la de Él. Él quiere que estemos en el partido de Él. Quiere decir que andemos en Él. Solo en Él podemos tener la redención de nuestro pecado. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso tenemos redención en Cristo. Por eso tenemos redimida nuestra maldición. Nos invita a andar en un solo lugar. No andar en dos. No se puede andar en dos, solo en uno. Bendito el nombre del Señor. No enseñemos a mentir a nuestros hijos. No enseñemos a transmitirles herencia. La mamá muchas veces es una madre mentirosa, infiel, le gusta mentir. Una madre infiel, mentirosa, los hijos van a ser iguales. Mamá mentirosa, hija mentirosa. Mamá mentirosa, padre mentiroso, hijos mentirosos. Esos padres tremendos que se les gusta mentir en un 2x3. En un 2x3 mienten y hacen de una mentira una verdad. Y no es la verdad de Dios, es la verdad, es comida. Es decir, el enemigo les hace creer, y por eso es que la Biblia dice que el engaño produce
La mentira produce engaño y el engaño ceguera. El engaño produce ceguera. Y lo atribuido, lo hecho, se lo atribuyen al enemigo. Al enemigo. Por eso Dios les permite un espíritu engañoso que los engañe y que les profetice y que les hable y les cae un espíritu de engaño. Tan fácil es que a unos escogidos pueden ser engañados, dice la palabra de Dios. Eso es tremendo. Por eso debemos tener mucho cuidado con el engaño. Muy bien. Las confesiones por nuestra boca, cuando hablamos, he dicho que las palabras contienen poder y tienen eso de andar hablando precipitadamente, es decir, hablar sin pensar. No es pensar para hablar. Así es, ¿verdad? Es hablar. La mayoría, ¿cómo hace? La mayoría habla y después piensa. ¿Y cómo debería de ser? Primero, es decir, razonar. Pero muchas veces en eso no está el asunto. El asunto está en temer a Dios. El asunto está en temer a Dios, porque alguien puede hablar bonito y puede ofender. Alguien puede hablar sofisticadamente y puede maldecir. Alguien puede decir palabras que no se ven en un diccionario, en un vocabulario soez, pero puede maldecir. Entonces lo que tenemos que hacer es tener a Cristo en el corazón. Bendito el nombre del Señor. Pastor, y las maldiciones y lo que me digan a mí puede entrar a mi vida. Cuando ya somos redimidos, no entran. Las maldiciones no entran porque ya salieron. Cuando ya somos redimidos, cuando yo ya he reconocido, cuando ya he confesado, cuando he confesado, he sido liberado, he sido perdonado y su sangre entró a mi vida. Ha habido poder de perdón y de liberación porque me da la línea, me alinea a su perfecta y agradable voluntad y hay un nuevo diseño, hay un nuevo propósito en mi vida y hay paternidad en mi vida. Entonces en mi vida ya no entran las maldiciones, ya no entran, ni en la vida de nuestros hijos, porque fueron cortadas, porque fueron eliminadas. Bendito el nombre del Señor. Pastor, y entonces, porque es que a veces vienen algunas maldiciones y se manifiestan. Bueno, son maldiciones a través de herencias, y que usted debe orar. Mire, ore al Señor y renuncie a esas maldiciones. Esa es la palabra, renunciar. Esa es la palabra correcta, renunciar. Yo renuncio a tal o X enfermedad, a tal o X conducta de mis padres, de mis abuelos, y que no se repitan en mí. Desde ahora en adelante, cambio esa conducta, cambio ese nuevo estilo de vida, y ahora tengo un estilo de vida trazado. Un nuevo orden en mi vida trazado. ¿A dónde está ese nuevo orden? En mi espíritu, en mi vida, por la palabra. Eso está por la palabra. Los mandamientos de Jehová son una guianza maravillosa a través de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Pastor, ¿y la brujería podrá hacerme daño? No. A los hijos de Israel no le hacen daño. No hay brujería que se levante. Dice el Señor, contra Israel no hay agorero, no hay adivino que se levante contra Israel, porque yo la he liberado y yo le he direccionado. A los hijos de Dios, a los que están en Cristo, no los toca la brujería. No los toca la brujería. Y le repito, cuando hay una cobertura, cuando tengo la legalidad de Dios, cuando está su sangre sobre mí y tengo cerradas las puertas y en mi vida está el Cordero viviendo en mi corazón, no entran las maldiciones, sean habladas o sean como sean, no entran. Damos gloria a Dios, ¿verdad? No entran ni a su negocio, ni a su casa. Por eso debemos
cada día protegernos con el Señor. Debemos tener el alivio y el consuelo y el amparo de la palabra para que nos proteja. Por eso es que al pueblo de Israel no le entró la brujería ni la maldad cuando Yanes y Jambres maldecían también a Israel. Yanes y Jambres maldecían a Israel cuando estaban las plagas en Egipto. Pero las maldiciones de Jambres y de Yanes no entraban en la vida de Israel. Se revertían, se regresaban y maldecían al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto no tenía protección de Dios. Pero el pueblo de Dios no entraba la plaga y no entraba la maldición, sino que Cristo nos ha liberado. Aleluya, di amén. Que la sangre de Cristo en las puertas de tu casa, en tus portones, en tu carro, en tu vida, es decir, en todos tus bienes, pero más que tus bienes, tu vida, todo tu engranaje, toda tu vida está protegida en la presencia del Padre. Aleluya. Dices amén, ¿verdad? Amén. Gloria al Padre por ello. Eso quiere decir que la legalidad nos hace vivir en libertad. Somos libres. Las cárceles se abrieron. ¡Pam! Se abrió la cárcel. Y se nos dio la carta. Tené. Estás libre de maldición. Se llegó la hora de ser liberado. Donde tenemos la carta de nuestra legalidad. Donde tenemos nuestra liberación. Donde tenemos el perdón, la sanidad divina, el perdón, así como el pecado. Fíjense bien, así como el pecado fue arrojado al fondo de la mar, y Dios dice, yo no me acordaré más de sus pecados, y vengo y lo agarro y lo arrojo, ¿a dónde? Al fondo de la mar. Entonces el Señor también agarró mi enfermedad, también agarró mi pobreza, también agarró las herencias genéticas, también agarró los pecados generacionales. Y vino el Señor y todo eso hizo un solo bulto. El Señor y lo llevó ¿a dónde? Al fondo de la mar. Y ahí está. No tiene por qué levantarse. Le cortó la cabeza en el nombre del Señor a toda herencia genética y a todo pecado y a toda enfermedad. Hay poder en la sangre. Hay poder en el Señor Jesús. Agarrémonos del poder de Jesús. Agarrémonos del poder de su sangre sobre toda fuerza maligna, infernal, que hoy merodea tu ciudad, que hoy merodea nuestro país, que hoy abate a nuestras familias, a nuestros hermanos. Este es el tiempo de pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo vamos a pelear? Con la sangre del Cordero. Este es el tiempo de pelear con la sangre del Cordero. Te invito a pelear. Te invito a pelear ahí en la casa. Ahí en tu casa, quiero que pelees y me ayudes a pelear con la sangre del Cordero. ¿Me puedes ayudar? Vamos a entrar en una etapa maravillosa de declarar bendiciones. Vamos a bendecir. Vamos a romper. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, ponte de acuerdo conmigo. Y en el nombre de Jesús, vengo a romper. Vengo a deshacer, vengo a pedirte perdón por los pecados de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis padres, de mi mamá, de mi papá. Vengo a pedirte perdón. Pida perdón. Te pido perdón por mis ancestros. Te pido misericordia por ellos. Te pido perdón. Si ya murieron, aún así mencione el nombre y diga, yo perdono a mis padres. Si están muertos, si están vivos, también perdónenos. Yo perdono a mi papá y a mi mamá y a mis abuelos. Y en el nombre de Jesús, sean borrados las maldiciones y las iniquidades por nuestros abuelos y por nuestros padres. Se anula toda enfermedad crónica. Se anula en el nombre de Jesús toda maldición impuesta por la desintegración familiar, por el pecado. Somos libres ahora. En el nombre de Jesús confesamos
con nuestros labios. Somos liberados. Somos libres ahora por el poder de la sangre. Todo poder, toda autoridad maligna se cae, se cae, se cae. Ahora pide perdón por los tuyos, por tus pecados. Perdóname, Señor. Vamos, dile al Señor: yo también, Señor, me he equivocado. Yo también he pecado contra ti. Yo también te pido perdón. Yo también he cometido errores. Yo también te pido perdón. Perdona mis errores y mis equivocaciones. Hoy me arrepiento. Me reconcilio contigo. He tenido una conducta que no ha sido de tu agrado. He tenido un andar distinto que el que Dios quiso establecer conmigo. Pero ahora acepto el consejo de Dios. Ahora recibo el propósito y el diseño de Dios. Recibo el diseño. Vamos, diga conmigo y levante su mano. Ahora recibo el propósito de Dios. Ahora recibo en mi corazón, en mi mente. Ven a habitar a mi mente. Ven a habitar, y la gloria del Padre llena mi mente y llena mi corazón. Mi espíritu es lleno de la gloria de Dios y de la palabra. Es lleno de la gloria de Dios y de la palabra. Mi mente es liberada de toda maldición y de toda iniquidad. Es liberada. Mis ojos, mis oídos, mi garganta, mi boca, toda mi mente, todo mi cuerpo es saturado del propósito de Dios. Es saturado mi espíritu del ambiente del Padre sobre mi vida. Y sale y renuncio a todo ámbito de las tinieblas, a todo ámbito de maldad, a todo ámbito de la antigua manera de vivir. Sale de mi vida. Yo renuncio a la mentira. Yo renuncio al fracaso. Yo renuncio a la desintegración familiar. Yo renuncio a enfermedades cardíacas. Yo renuncio a herencias crónicas malignas impuestas por el pecado. Soy liberado en el nombre de Jesús. Soy liberado del ocultismo, de la viudez prematura. Soy liberado de sexo desorientado. Soy liberado de la droga, del juego de azar. Soy liberado de la esterilidad. Soy liberado de la pobreza, de la insuficiencia económica. Soy liberado de toda pobreza, de toda escasez. No importa cuánto dinero haya ganado, la pobreza me ha seguido. Y en el nombre de Jesús, lo corto ahora. Lo corto ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Toda secuencia de suicidios, muerte prematura, muerte que se muere antes de tiempo, sin ser el tiempo de Dios. En el nombre de Jesús lo anulo, lo cancelo y lo destruyo, lo deshago. Todo aquello que proviene del enemigo lo cancelo en la vida de los hijos de Camino Nuevo. Lo reprendo, lo anulo. Se sale ahora, sale ahora. En el nombre de Jesús, sale de la vida de aquellos que están teniendo batalla con esto. En el nombre de Jesús, sale ahora. Sale. Yo reclamo y tengo legalidad del Padre sobre mi vida. Y dice tu palabra que la legalidad de la vida está sobre mí. La vida de Dios cae sobre mí, sobre mis hijos, sobre mis descendientes, sobre mi papá, sobre mi mamá. Y declaro la vida del Padre. La vida del Padre sobre la vida del hermano Miguelito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La legalidad del Padre cayendo sobre él es liberado. Vida de Dios. Vamos, declare la vida de Dios. La vida de Dios. Acto, las fuerzas del infierno se van. Y el cuerpo es saturado de gloria y la vida del Padre. Por la sangre.
por el Cordero. Anulado fue, destruido fue. Aleluya, quitado es, derribado es, cortado, anulado, deshecho. He llevado cautivo, he llevado en el nombre de Jesús, trasladado, edificado es el cuerpo, sanado es el cuerpo, bendecido es el cuerpo, restaurado es el cuerpo, el espíritu restaurado, el cuerpo restaurado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es hecho ahora. Aleluya. Siga clamando por el dengue. Deshago el dengue, todo aquello que se compone de dengue y que afecta a la sangre, En el nombre de Jesús se corta. En el nombre de Jesús es cortado, anulado por la palabra. En el nombre de Jesús está hecho. Aleluya. Toda asma. Vamos, reclame a Dios la legalidad. Yo tengo legalidad de la sangre. Toda asma he sido sanado. Aleluya. He sido sanado. Mi sangre ha sido sanada. Anemia ha sido sanada. La anemia ha sido curada. Desarraigado es. Espíritu de anemia es desarraigado. Espíritu de COVID desarraigado. Cáncer desarraigado. En el nombre de Jesús. Porque hay poder en la sangre. Somos liberados. Aleluya. Gloria al Padre. Maravilloso. Sí, Señor. Te damos gloria. Aleluya. Tu sangre, levante sus manos ahí donde está. Y tu sangre me limpió. Amén. Te damos gloria. Su sangre sobre mí. Su sangre sobre mi familia. Su sangre sobre tus hijos. La sangre sobre tus hijos. La sangre sobre tu negocio. La sangre sobre tu economía. La sangre sobre tu vida. Sé liberado de la pobreza. Amén. La sangre te sanó. La sangre te libera. La sangre te perdonó. Aleluya. Poder. Gloria y honra. Aleluya. Sí, Señor. Escucha, queremos orar por ti, por tu economía y la economía de la iglesia también. Vamos a orar. Que el Señor provea siempre. Que el Señor sustente siempre. Que el Señor sea nuestro sustento, no solo una semana, sino siempre, perenne, permanente. Jehová mi pastor, y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor es nuestro pastor. Él dijo que nos iba a suplir. El Señor suple nuestras necesidades. El Señor las suple. Todo hermano que ha quedado sin empleo, el Señor se encarga de tu vida. El Señor se encarga de todo. Hay algunos que están con negocio, sean prosperados. Todo lo que tu mano hiciere sea prosperado. Todo lo que tu mano emprendió y es para la gloria de Dios, sea el nombre del Señor glorificado en tu vida. Que el Señor te prospere. Que el Señor te bendiga la fidelidad. Sé fiel. No dejes de dar. No dejes de apoyar. Y el Señor te va a bendecir tu negocio y tu vida será próspera.
tu vida será próspera, porque le estás dando al reino, y eso le da una legalidad al Padre. Estás compartiendo con aquellos que necesitan, y el Señor está bendiciendo, el Señor está bendiciendo, y el Señor va a bendecirte, porque el Padre es el dueño de tu vida, porque el Padre es el que te ha dado la revelación, Él te ha dado el poder y la energía para que tú tengas de qué vivir. Y en el nombre de Jesús, sé bendecido, sé coronado de bien, que el Señor te rodee de bien, que el Señor te saque de tus deudas, que el Señor te libere de tus deudas. Todo lo que el diablo te robó queda hoy cortado y anulado. Todo lo que el enemigo sembró para quitarte, robarte, todo espíritu de robo a través de deudas, a través de cosas, planes que no funcionaron, ahora se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Maravilloso es el Señor, poderoso es el Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Estamos en victoria. Amén. No nos vamos a detener. Queremos decirles que se animen. Anímense. Anímense. Esta es una lucha, pero estamos en victoria. Estamos en victoria. Tenemos la vida de Dios. Y Él está pendiente de nuestra vida. Ánimo. Luchemos con fuerza. Bendigamos a los que están en batalla. Bendigámoslos. Ayudémosles a pelear. Aleluya. Una iglesia peleadora que gana almas, que pelea por lo suyo. Este es el tiempo de pelear, de proteger, de bendecir, de amparar, de fortalecer, de restaurar. Pronto se abrirá el local. Solo déjenos conversar. Todavía no sabemos cuándo. Ya todo se normaliza y tenemos que orar también que nos cubre el Señor en nuestras salidas y entradas. Para septiembre posiblemente vamos a decirles cuándo vamos a que ya volvamos, que el local vuelva a abrirse en el nombre del Señor, con todas las cosas de seguridad para protegernos también, ¿verdad? Así que oremos al Señor para que Él nos levante. Les bendigo, ánimo en el Señor. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Les bendigo.